e invitados especiales. Es un placer dar inicio a las deliberaciones de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, la principal actividad de la CIP en defensa de las libertades en nuestra América. Bienvenidos a todos. En el transcurso de esta reunión se juntarán a nosotros algunas de las personas que representan la pelea por la libertad. Joanny Sánchez nos comunicó que ya está en camino desde el Distrito Federal, así que en menos de una hora esperamos que se nos una para hablar de Cuba desde adentro. Voy a dar la palabra de inmediato a Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, para que iniciemos el análisis de la situación de nuestras libertades. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, colegas, amigos. Voy a hacer un informe introductorio de lo que va a ser esta sesión de todo el día de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP. Cuando a última hora de la tarde de hoy termine la exposición de los informes de los 25 vicepresidentes regionales de esta comisión, estaremos conscientes de la relevancia de nuestra lucha para defender la libertad de prensa y la libertad de expresión en el hemisferio. Y sobre todo, estaremos conscientes de que no podemos darnos el lujo de descansar ni siquiera un minuto en el cumplimiento de nuestra misión. Aunque hay diferentes niveles de violaciones y ataques a estas libertades fundamentales a lo largo y ancho de América, no hay que confundirse. Las violaciones y ataques a las libertades de prensa y expresión no respetan geografías ni ideologías. Ocurren, por supuesto, en los regímenes autoritarios o dictatoriales, pero también, desgraciadamente, en los países más democráticos. La violencia contra los periodistas y medios continúa sin respuesta de los gobiernos e incluso se ha intensificado para aquellos que viven y trabajan en el interior de los países, particularmente en Colombia, Perú, Brasil y México. Los secretos de Estado y la falta de transparencia son ya una norma en países de añejas democracias como Estados Unidos, Costa Rica y Canadá. La escasez y el limitado acceso a la información pública es prácticamente un mal que se denuncia en todos los países, desde el Caribe de habla inglesa hasta Paraguay y desde Argentina hasta Canadá. Gobiernos y muchos presidentes, como en Argentina, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, aparentan estar más dispuestos a gobernar por Twitter que a someterse a conferencias de prensa o a brindar información a la población a través de los periodistas. Y para eso han creado grandes concentraciones de medios gubernamentales, financiados con dineros de los estados, o sea, de los ciudadanos, pero que no son medios públicos, sino órganos de propaganda gubernamental. Mientras tanto, esos mismos gobiernos siguen castigando a los medios independientes y críticos, discriminándolos con la publicidad oficial, creando competencia desleal y fomentando divisiones en la comunidad periodística. En este ambiente hay gobiernos que ganan elecciones, pero luego creen que no tienen que rendir cuentas. El hermetismo en asuntos de interés público es apabullante. Todo es sigilo, desde la salud del presidente Hugo Chávez hasta confirmarse su muerte esta semana, hasta cómo se confeccionan los índices de inflación en el gobierno de Cristina Kirchner o cómo se encubre la propiedad de medios por parte de familiares del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Las leyes para disciplinar a la prensa no solo existen en gobiernos autoritarios, como la que ha propuesto el gobierno de Ecuador, también hay proyectos en Chile, en Colombia, en Costa Rica, donde se busca coartar la libertad de los medios por la vía legal. Mientras tanto,
es preocupante que voceros gubernamentales hayan justificado en Honduras y Uruguay establecer nuevas leyes de prensa bajo el argumento de una supuesta falta de moralidad de los medios. Ese fue el mismo argumento que se utilizó en Venezuela y Bolivia para crear leyes represivas. Hoy estamos contentos porque dentro de unos minutos vamos a contar entre nosotros con nuestra flamante vicepresidenta regional para Cuba, Joanny Sánchez, quien pese a sufrir el yugo de la dictadura, siempre se ha mostrado como un faro para iluminar las violaciones a la libertad de expresión del régimen. Sin embargo, no podemos dejar de denunciar que el gobierno de los hermanos Castro discrimina a otros periodistas independientes o críticos, no otorgándoles el permiso de salida del país que sí obtuvo Joanny o impidiéndoles trasladarse por el propio territorio nacional. Estimados colegas, el valor de nuestro trabajo radica en la cultura de la denuncia permanente sobre violaciones a las libertades de expresión y de prensa. Radica en demostrar cómo estos ataques comprometen el derecho del público a la información y también cómo comprometen la vida democrática. Permítanme finalizar con una advertencia. Mientras nosotros estamos inaugurando en este momento, en esta hermosa ciudad de Puebla, una asamblea para exaltar los valores de la libertad y la democracia, en Guayaquil el presidente Rafael Correa se apresta a reunirse el lunes que viene con delegados de los gobiernos que integran la Organización de Estados Americanos, menos Estados Unidos y Canadá, en el marco de una cruzada de los países del ALBA para decapitar a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en ese organismo internacional, cuya creación fue en gran medida producto del trabajo de la CIP. En Puebla estamos trabajando para mejorar y extender la libertad de expresión en las Américas. En Guayaquil, los enemigos de la libertad de expresión se afanan para suprimirla, ya no solamente adentro de sus países, sino a nivel continental. El 22 de marzo, una asamblea de cancilleres de la OEA debe decidir en Washington si acepta el planteo liberticida del presidente Correa y sus aliados o si mantiene en pie los valores que desde 1959 han orientado la acción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El 22 de marzo los gobiernos votarán y ese día sabremos si lo que no pudieron hacer las dictaduras militares de los años 70, 80 y 90, que también querían pisotear las libertades sin ser molestados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, será conseguido ahora, con el respaldo vergonzante de algunas democracias. Ese día sabremos si los Estados americanos honrarán el compromiso con la libertad y con los derechos humanos que asumieron hace 54 años, o si, en cambio, respaldarán un grave retroceso de décadas para las libertades y en especial para la libertad de expresión. Sobre eso vamos a estar muy atentos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Paulillo. Si podríamos, por favor, dar lectura a la conformación de los comités de la reunión de medio año. Paso a dar lectura a la integración de los comités. El comité de nominaciones será presidido por Milton Coleman, de The Washington Post, Washington, D.C. El comité de resoluciones tendrá como copresidentes a Christopher Barnes, de Gleaner, Kingston, Jamaica, y Rodolfo Dumas, de La Tribuna de Tegucigalpa, Honduras. Los subcomités de la Comisión de Libertad de Prensa e Información serán el subcomité de los informes país por país, el presidente Juan Pablo Illanes, de El Mercurio, Santiago, Chile. El comité de conclusiones, el presidente será Fernán Zaguier, de La Nación de Buenos Aires. Gracias, señor Paulillo. Dejo en sus manos la conducción de esta reunión como presidente que es usted de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. Muchas gracias. Si ustedes han visto el programa,
hemos modificado en alguna medida la mecánica de realización de estas sesiones de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. Hace un tiempo y durante varios años la sesión era casi por orden alfabético, pasa el informe de Argentina o de Aruba primero, y así sucesivamente iban pasando los vicepresidentes regionales leyendo los informes país por país. Hemos cambiado la mecánica y el sistema ahora funciona en base a dar prioridad a aquellos países que tienen más problemas. Y como está establecido en el cronograma, hay 5 puntos allí altos, en el medio de los cuales van a ir pasando para decir brevemente, los informes de los países que tienen menos problemas. En el programa está establecido que esta comisión arranca con el informe sobre Cuba, que lo va a dar Joanny Sánchez, pero Joanny está en viaje desde el aeropuerto de México, desde México Distrito Federal, hasta aquí, por tanto aún no ha llegado. Así que le hemos pedido a los colegas de Argentina que estén aquí para iniciar con el informe de Argentina. Sobre ese tema, antes de darle la palabra al vicepresidente regional, quisiera decir que en los días 5, 6 y 7 de diciembre del 2012, una misión de la CIP, integrada por 9 miembros, se destacó en Buenos Aires para analizar in situ la situación de la libertad de expresión en ese país, y las conclusiones finales de ese informe, que ya están distribuidas, y no las voy a leer porque son muy largas. Simplemente queremos decir que hemos concluido que continúa habiendo graves inconvenientes para el ejercicio libre del periodismo en ese país. Los problemas no han acabado, ni mucho menos, se han agravado. La capacidad del gobierno argentino, de la señora presidenta Cristina Kirchner, para crear e imaginar nuevas formas de acogotar a la prensa parece interminable. Ahora ha resuelto presionar a las principales cadenas de supermercados y artículos de electrodomésticos, que son los principales avisadores privados de los medios argentinos, para advertirles que si siguen avisando en los medios que son independientes o críticos del gobierno, entonces va a complicarse el asunto en la aduana, en el puerto, para la importación de los productos que ellos venden en sus lugares, de manera tal que hoy la prensa argentina crítica o independiente está sufriendo, no solo ya de la falta de publicidad oficial, que va toda para los medios progubernamentales, sino también ahora del acogotamiento por el lado de la publicidad privada, inducido por el propio gobierno. Es una situación grave que nos va a explicar el vicepresidente regional en unos minutos. Pero antes de pasar al informe, me gustaría que la Asamblea viera un resumen, un video, un resumen de unos minutos, de 15 minutos, un poco más, sobre la sesión que mantuvo la misión que se destacó en Buenos Aires en diciembre, una sesión que mantuvimos en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación, con periodistas argentinos que nos relataron ellos lo que está pasando en ese país. Por favor, las luces off y el video on. Nos acompaña una delegación internacional de la CIP que ha venido a evaluar in situ qué está pasando con la libertad de prensa en la Argentina. La última vez que la CIP vino en una misión similar, más pequeña por cierto, eran 2 personas y no 10 como son ahora, fue en un momento muchísimo más trágico para la Argentina, en un momento donde habían desapariciones, donde no había libertad, donde no había libertad ni de informar, donde el miedo, la censura era lo común. Bueno, en ese contexto, en 1978, vino la CIP y hizo un informe lapidario sobre lo que estaba ocurriendo en la Argentina, con ya en ese momento casi 40 periodistas desaparecidos, y además de hacer un durísimo informe sobre la actitud y las políticas del gobierno, también expresaba su asombro por la cantidad de editores y periodistas que le decían que dada la situación, en la Argentina había libertad de prensa y libertad de expresión. Hoy estamos asistiendo al momento más crítico
de la libertad de expresión en la Argentina, y por eso aceptamos el pedido de Claudio Paulillo, del presidente de la CIP también, para recibirlos acá en el Congreso Nacional, para invitar a periodistas representativos del país a que expresaran su testimonio frente a ustedes y en el Congreso de la Nación. Y en este sentido quiero decir que los periodistas que hemos invitado son personas que a nuestro juicio, desde hace muchísimos años, la veo a Magdalena en las épocas terribles de la dictadura, que defendía los derechos humanos y que fue miembro de la CONADEP, todos periodistas comprometidos con su profesión, una profesión noble, fundamental para la democracia, como es hacer realidad el derecho a la información y de libertad de expresión. Me parece que alrededor de esta situación hubo mucha desinformación. A mí me resulta patético haber visto ayer en la televisión pública descalificaciones hacia la CIP, cuando la CIP estuvo en Argentina y, entre otros, estuvo integrada por Bob Cox, que fueron los pocos tipos que en el Buenos Aires Herald habló de desaparecidos en este país cuando nadie lo hacía. O sea, la CIP habló de desaparecidos mientras los Kirchner vendían departamentos en el sur. Y me parece que es bueno hacer esa diferencia, y que es injusto que en este momento se trate de descalificar a la CIP con argumentos diciendo que colaboraron con la dictadura, cuando de hecho no fue así. Pues yo estuve de acuerdo con la ley de medios conceptualmente, y todavía estoy de acuerdo con la ley de medios con respecto a lo que significa desmonopolizar la información. Lo que me parece es que la ley tiene que ser equitativa para todos, y que así como está hoy y así como se trata de implementar, es una ley hecha básicamente para perjudicar a Clarín, y de todo lo demás se olvida. El gobierno ha dado la cara con argumentos insólitos como que Telefónica no tiene que ver con Telefónica, que Telefónica Argentina no tiene que ver con Telefónica España. O sea, que digan ese argumento sin reírse realmente me parece increíble. Increíble. Es una ley hecha básicamente para perjudicar a Clarín, que empezó así, pero que está poniendo en discusión hoy la libertad de prensa en Argentina. Y acá me parece que hay una cosa más conceptual que trasciende a la Argentina. Acá hay tres gobiernos en América Latina, básicamente el de Chávez, el de Correa y el de Cristina Kirchner, que están filosóficamente convencidos de que la prensa es un agente de distorsión social. Esto que digo, la prensa es un agente de distorsión social, es una frase textual de Ernesto Laclau, que es uno de los filósofos preferidos por la Presidente, un señor que vive en Londres hace 30 años y que nos está dando clases de peronismo desde ahí. Si solo vamos a pensar la prensa, como dijo esta semana acá el presidente de Ecuador, Correa, creyendo que solo deben existir los medios del Estado, también estamos en un problema, y básicamente cuando el Estado es él. Cuando él se siente a sí mismo como la reencarnación del Estado. Entonces me parece que la discusión acá es otra. Acá hay un grupo de gente que cree que está haciendo la revolución. Yo no me pongo a pensar si la están haciendo o no. Yo personalmente creo que no. Pero ellos creen que sí, o sea que no importa, esos efectos del diálogo es lo mismo. Ellos creen que están haciendo la revolución. Y hay otro grupo de gente que está defendiendo la democracia. Es muy difícil encontrar puntos de contacto entre una discusión y la otra, porque en su propia lógica, quienes creen que están haciendo la revolución tienen razón. Es obvio, Moscú tiene que tener el Pravda, La Habana tiene que tener el Granma. No puede haber muchos diarios. ¿Cómo va a haber muchos diarios en una revolución? Tiene que haber uno solo. Y a los opositores hay que fusilarlos. Miren Stalin, hubo mucha gente que enseñó eso. Miren China, es lo lógico. Hay que silenciarlos o matarlos. En su lógica tienen razón. Nosotros estamos defendiendo la democracia. Pensamos que está bien que todos piensen distinto. Pensamos que está bien generar un consenso. No vemos enemigos en la sociedad. Enemigos. No estamos en guerra. Es muy difícil no estar en guerra cuando el otro sector está en guerra. Es muy difícil. Ahora, si me preguntan qué me preocupa hoy en Argentina, me preocupa poder hablar, porque esto es una excepción y no es la regla. Y mucha gente no está preocupada por la censura, y con esto termino, sino por la autocensura, porque la gente tiene miedo que el aparato de propaganda del gobierno se le tire encima. El aparato de propaganda del gobierno es el más grande que se ha montado en Argentina desde los años 50. Nunca antes ningún gobierno tuvo un aparato adicto tan grande, dedicado a la difamación. Yo creo que una de las cosas que demuestra la existencia de Dios es que ellos tienen dinero pero no talento. O sea que tienen muchos medios, pero son medios que son realmente intrascendentes, pero son muchos. Y a mucha gente eso le da miedo y les preocupa. Entonces creo que eso, en algunas personas
bueno, genera desinterés, y el otro genera miedo y genera que no se animen a hacer su trabajo en libertad. Me siento honrado de que esté la CIP aquí, pese a las barbaridades que se están diciendo absolutamente reñidas con la verdad. Yo hacía periodismo en 1978, en medio de las desapariciones y en medio de los cadáveres que aparecían por todos lados. Y para los que trabajábamos de periodista, la voz valiente y corajuda de la CIP en aquel momento, en el 78, fue un elemento que nos tranquilizó, que nos hizo sentir que no estábamos solo en el mundo contra la dictadura más asesina que ha tenido este país. En aquel 1978, aquel documento que lo hacíamos correr entre los periodistas en forma clandestina y nos temblaba la mano por haberlo hecho, significó algo realmente muy importante. La defensa que hizo la CIP en aquel momento y luego logra la libertad de Jacobo Timerman, para nosotros fue un logro de la libertad frente a la noche de la muerte. Así que me siento honrado de que esté la CIP acá, y sobre todo porque en aquel documento del 78 largamente, pero largamente, había hecho mucho más por la libertad y por la democracia que muchos de los que hoy se llenan la boca como dirigentes políticos que vivían en el sur, y en esto coincido con Jorge Lanata. No tienen un solo documento, un solo acto, un solo gesto de defensa de la democracia, de defensa de los presos políticos y de actos en favor de los desaparecidos. Es el tema de apretar con todo lo que tiene que ver con la pauta publicitaria, en aquel momento, desde el 2006 hasta ahora, el gobierno no ha hecho otra cosa que perfeccionar los mecanismos de persecución. ¿Cuáles son los originales? Han sido muy originales los Kirchner en muchos de sus aspectos para afectar y para perseguir a los periodistas. Además de todos los que ya sabemos que se han aplicado básicamente en todos los países, hay que incorporarle. Primero, para mí ha sido muy novedoso el apriete y la presión sobre los empresarios privados, ya no solo la pauta pública, la pauta oficial, a los empresarios privados para que dejaran de auspiciar o para que dejaran de poner sus avisos publicitarios en medios de comunicación o en periodistas que no eran de su gusto y que no se domesticaban. Eso es absolutamente novedoso. Todo el mundo sabe, en el mundo de la política y en el mundo del periodismo, que en los últimos días los grandes anunciantes, que son las casas de artículos del hogar, han sido presionadas brutal y ferozmente para que dejaran de poner sus avisos en los grandes diarios de circulación nacional. La gente, que muchos no tienen ideología ni les importa esta pelea, pero quieren vender heladeras y lavar ropas, dijeron, mire, nosotros ponemos en los avisos en los diarios que compra la gente, no que compran las sectas. Necesitamos venderle lavarropa a la gente. Bueno, la presión fue, bueno, está bien, dejen los diarios, dejen los avisos allí, pero pongan avisos en los diarios que representan al gobierno. Si hoy ven diarios que son de un ínfimo nivel de venta y de tiraje, tienen una cantidad de avisos de artículos de verdad que son impresionantes. Lo pongo como ejemplo porque esto se repitió absolutamente en todos lados. Yo creo que es importante, al frente de esta comisión que nos visita, señalar que la reescritura de la historia nunca ha sido un hecho positivo. Cuando fue presidente, el doctor Kirchner señaló que le daba vergüenza como argentino que nunca se hubiera hecho nada, ¿no es cierto?, por los derechos humanos, ignorando absolutamente el juicio a los comandantes. Luego, en privado, pidió disculpas a los jueces y a aquellos que habían integrado el tribunal. Pero, digamos, esa es la historia que sigue en estos años con nuestras fotografías puestas en la calle, con títulos infamantes, con juicios en la plaza pública, avalados por el gobierno, porque, digamos, el tribunal, ese tribunal, por ejemplo, funcionó frente a la Casa de Gobierno. O sea que era absolutamente imposible que los funcionarios del Gobierno Nacional no estuvieran al tanto de lo que estaba pasando. Como periodista, además, puedo dar testimonio de cosas que no había visto ni siquiera en la época de la dictadura, por ejemplo, en esos afiches en la calle donde aparecían con cara, nombre y apellido periodistas a los que se acusaba y se denunciaba y se les exigía un juicio popular. En aquel momento recuerdo que vi esos afiches en la Avenida de Mayo y pensé, ¿qué ocurriría, qué consecuencias tendría si alguien, en nombre de estos afiches y fanatizado por alguna idea, toma una actitud violenta que pueda causar alguna agresión física y quizás
mortal contra algunos de los periodistas. ¿Cómo podríamos después hacernos cargos de eso como sociedad? En el año 2003, en medio de una Argentina que se estaba cayendo, seguía cayéndose económicamente, el gobierno usaba 43 millones de pesos para darle de comer a muchos medios que sin eso quizás les hubiera sido imposible la existencia, unos 12 millones de dólares aproximadamente. Eran muy importantes ese dinero, y en la editorial Perfil también fuimos visitados por algunos funcionarios para ofrecernos parte de ese dinero. Como luego diría un ministro muy importante del kirchnerismo, decidieron no darlo porque finalmente de qué iba a servir si la editorial Perfil iba a seguir publicando lo que quisiera. Era algo muy transparente que revelaba para qué son usados esos millones. Hoy el dinero que pone el dinero se multiplicó muchísimas veces. Para el año 2012 se calculan 1.000 millones de pesos. Imagínense si con 43 millones de pesos se hacía lo que se hacía con 1.000 millones de pesos, lo que se está haciendo en estos momentos. En el 2005, por suerte, la CIP llegó al país a darnos ese respiro, ese oxígeno para muchos periodistas que decíamos que nadie nos escuchaba. Los grandes medios no reparaban a este problema, quizás porque no lo sufrían. Alejandro Miró Quesada, antes de irse de la editorial, nos pidió que la editorial tenía la obligación de iniciar una causa legal por este tema. Nosotros rápidamente decíamos que no, porque no iba a conducir a nada más que a nuevos perjuicios sobre la editorial, porque iba a haber una reprimenda oficial, no solamente que no iba a generar que se nos pusiera la publicidad en forma equilibrada en comparación a lo que recibían otros medios, sino porque se iba a castigar a los anunciantes privados que estaban anunciando en la editorial para que dejaran de hacerlo. Miró Quesada nos pidió que teníamos la obligación de hacerlo, más allá de que recibiéramos algún perjuicio en ese momento y que durara años la causa judicial. Bueno, todo eso se cumplió. Hubo presiones que siguen hasta el día de hoy sobre los anunciantes privados para que dejen de anunciar en nuestros medios. La editorial sigue sin recibir publicidad oficial. La revista Noticias nunca recibió un peso de publicidad oficial. El diario Perfil recibió en un año creo que 140.000 pesos frente a los 90 millones que por ejemplo recibe otro grupo mediático vinculado al oficialismo. La Corte Suprema de Justicia, después de que en otras instancias judiciales la editorial ganó este juicio, el año pasado, en marzo, falló definitivamente en que el Estado no podía seguir discriminando a la editorial, dejando de darle parte al menos de esa pauta publicitaria millonaria que le aportaba sin cesar a medios vinculados con el oficialismo. Esto, claro, en cualquier país normal, no sé si ustedes lo notan en otras visitas en otros países, provocaría que el gobierno tuviera que acatar el fallo del máximo tribunal de justicia. Bueno, en Argentina no pasa esto, no está pasando. Hace una semana la Corte debió fallar nuevamente en algo insólito que revela cualquier razonabilidad del sentido común. Debió fallar nuevamente diciéndole al Estado: sí, hay que cumplir los fallos de la justicia. Tiene que dejar de discriminarse a algunos medios por más que la voz de esos medios no les guste al gobierno. Bueno, eso yo creo que no se va a cumplir. O sea, en la Argentina no se va a cumplir el fallo de la Corte Suprema, porque no se cumplen los fallos de la Corte, porque no importa que el hombre común sí deba cumplirlo. El Estado Nacional no los va a cumplir. Bueno, por eso les agradezco mucho que otra vez nos vengan a dar oxígeno. Lamentablemente no está solo el gobierno argentino en esta cruzada. Va de la mano de Rafael Correa, va de la mano de Hugo Chávez, va de la mano de un discurso que sostiene que la libertad de expresión es en todo caso un lujo de la burguesía y un lujo del capitalismo, y que claramente es subsidiaria y es subalterna a otras garantías sociales que ellos han inventado o que ellos de algún modo utilizan para sus campañas. El gobierno de Néstor Kirchner, que asumió en 2003, lo dijo con absoluta claridad: solo podían engañarse quienes no quisieran leer lo que él mismo se preocupaba por aclarar. Iban a gobernar al margen de y en contra del periodismo. Yo lo escuché con mis oídos.
y figura el relato en el libro Lista Negra, El retorno de los 70. En 2005 fui echado de Radio Nacional. Hoy Radio Nacional es definida por su propia directora como la radio de los que ganaron, no la radio del país. Que haya tenido que venir una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa a escuchar estos agravios, a escuchar estos reclamos, a escuchar los agradecimientos de quienes decimos gracias por el oxígeno y no por ninguna otra cosa, revela la involución de la Argentina. Porque lo que empezó tibiamente, tímidamente en el 2003, se fue acentuando en el 2004, no terminaba de ser aceptado ni visto ni siquiera por los grandes editores. Los grandes diarios argentinos tardaron mucho en reaccionar, pensando que hasta ese momento lo que había eran simplemente problemas contractuales de periodistas que se victimizaban, cuando en verdad el itinerario y claramente lo que estaba sucediendo había sido marcado de manera muy evidente por los hechos de este gobierno. La impostura clave de la ley de medios es que ellos, y esto no hay que cansarse de reiterarlo, la impostura clave, la farsa clave de la ley de medios, es que ellos han venido a decir que había que pluralizar y horizontalizar la información cuando en sus propios medios establecieron comisariatos políticos e ideológicos. Nunca pasó, ni siquiera en los peores años del gobierno del presidente Menem. No hay una sola voz crítica en los medios del Estado. Y no se necesitaba de ninguna ley para practicar la democracia. El periodismo libre y honesto es un instrumento fundamental para el desarrollo de sociedades más transparentes y democráticas. Y esto es lo que en esencia también está hoy en discusión en la República Argentina. Por eso este intento de silenciar nuestras voces. Hay acompañamiento de sectores de la sociedad a esta idea del gobierno de que hay que terminar con el periodismo, de que el periodismo está en el centro de todos los males. Quiero señalar esto porque esto nos marca claramente el panorama del futuro, dificilísimo para el ejercicio de la profesión. Porque lo que hay aquí en juego es una metodología que no va a cesar y que tiene además, junto con la difamación, la utilización de los medios públicos, no para criticarnos sino para difamarnos, este método claramente goebbeliano, es la utilización del Estado para llevar adelante fenómenos de intimidación del trabajo de los periodistas. Una pregunta final para cerrar esta sesión. En el marco de las entrevistas que hemos mantenido en esta delegación que ha venido a Buenos Aires, nos reunimos también con miembros del Consejo de la Magistratura. Y allí se nos dijo cosas que realmente nos pusieron los pelos de punta, ¿no? Por ejemplo, un miembro del Consejo dijo que hay una persecución, cito textual, feroz, al mejor estilo fascista, contra los jueces, porque integrantes de la administración, o sea, del Poder Ejecutivo, avanzan sobre asuntos personales de los jueces, hay ataques a las familias de los magistrados y seguimientos de los servicios de inteligencia contra ellos. Yo quisiera saber si ustedes como periodistas tienen alguna información al respecto, es decir, si eso es una cosa ya ultra conocida en Argentina o es un hallazgo nuestro, no sé cómo llamarlo. No sé si alguien... Nelson Castro. Sí, esto es así, digamos, ocurrió con el tema del juez, uno de los jueces subrogantes que tuvo a cargo del juzgado civil número 1 que iba a estar a cargo del juez, el juez Tetamanti, así que esto es así, pero además quiero decir que no solamente es así para los jueces, a nosotros los periodistas nos pasa exactamente lo mismo.
Le ha pasado a Leuco, le ha pasado a Ariel, le ha pasado a Magdalena Ruiz Iñazú, le ha pasado a Anes, le ha pasado acá al doctor Bartolomé Mitre, que está presente, le ha pasado también, lo veo ahí, a la familia Saguier. Así que es la misma metodología que se aplica contra nosotros, el caso de Majul, el caso, es decir, la utilización de recursos del Estado, donde va la AFIP, los servicios de inteligencia y demás, ¿no? Con datos personales, datos de familias y presiones a las familias. Así que esto es así, los casos son conocidos, y diría que seguramente, a lo mejor en el futuro, a partir de esto, vamos a conocer más casos de gente que se anime a contar estas cosas públicamente. Muchos nos las cuentan privadamente y nos piden desesperadamente que no demos sus nombres por el peligro que esto significa para sus familias. Pero cada uno de nosotros conocemos tanto casos públicos como casos que por protección a estas personas no damos a conocer. Muchas gracias. Esta es la palabra de los periodistas argentinos, no de los dueños de medios de comunicación argentinos. Muchas veces se hace ver a la CIP como una organización defensora de los intereses económicos, de los supermillonarios empresarios de derecha que defienden sus propios intereses y nada más. Esta es la palabra de los periodistas argentinos, por eso lo decidimos pasar. Pido por favor a Daniel de Sein, vicepresidente regional para Argentina, para que nos dé el informe sobre Argentina. Hola. Bueno, les propongo, antes de leer mi informe, tenemos otro video que refleja muchas de las cuestiones a las que después me voy a referir. Es un video de unos 6 minutos. Así que si estamos en condiciones de pasarlo, propondría que lo hagamos. Bueno, voy a empezar con el informe, en todo caso después vemos si lo pasamos. El clima que ha afectado a la prensa en años recientes continúa deteriorándose en la Argentina. Los bloqueos sufridos por diarios porteños y del interior del país, las presiones ejercidas por integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo sobre la justicia en torno al caso Clarín y la muerte del periodista Nicolás Pacheco constituyen 3 de los más graves ataques sufridos por el periodismo en este periodo de 6 meses. Pero el mayor embate de los últimos tiempos lo configura el boicot publicitario que amenaza la supervivencia de varios diarios argentinos, a la que me referiré al final de este informe. El 29 de octubre, miembros del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas bloquearon las plantas impresoras de una decena de diarios de la ciudad de Buenos Aires, impidiendo la circulación de más de 500.000 de ejemplares. Un mes más tarde, el diario El Día de La Plata sufrió un bloqueo que obstruyó la circulación de sus ejemplares. La justicia ha señalado que el derecho a manifestarse debe subordinarse al derecho de los ciudadanos a informarse. Sin embargo, las fuerzas policiales y las autoridades respondieron con inacción y silencio ante estos atropellos. El 7 de diciembre, fecha dispuesta por la Corte Suprema de Justicia para la finalización de la medida cautelar que impedía la aplicación de ciertos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, al Grupo Clarín, fue precedida por múltiples presiones, discursos amenazantes y resoluciones intempestivas vinculadas a un aparente intento de evitar un pronunciamiento judicial adverso al gobierno. En las semanas y días previos al denominado 7D, el oficialismo montó una intensa campaña mediática en medios públicos y privados contra Clarín. La mayoría oficialista en el Congreso sancionó expeditivamente la figura del per saltum para esquivar instancias judiciales inferiores. Hubo una sugestiva designación de conjueces para llenar vacancias, se intentó recusar a miembros de la oposición integrantes del órgano que propone futuros jueces y renunciaron o se excusaron magistrados de primera y segunda instancia que debían fallar sobre el caso, algunos de ellos alegando violencia moral. Si esto es presionar a la justicia, bienvenida a la presión, afirmó un senador oficialista a propósito del proyecto de la ley para reglamentar el recurso del per saltum. El 5 de diciembre, el ministro de Justicia afirmó que una prórroga de la medida cautelar vigente significaría un alzamiento contra una ley de la Nación. Ese día, el Gobierno Nacional recusó a todos los miembros de la Cámara Civil y Comercial Federal que deberían pronunciarse sobre la causa. Al día siguiente, en una inédita declaración pública, la Comisión de Independencia Judicial, la Asociación de Magistrados, la Federación Argentina de Magistrados y la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires le solicitaron al Poder Ejecutivo que no se inmiscuyera en áreas propias del Poder Judicial. Horas más tarde, la Cámara Civil y Comercial prorrogó la medida cautelar.
7 días después, el juez de primera instancia de la causa se pronunció sobre el fondo del caso a través de un fallo sugestivamente expeditivo con argumentos controvertidos, dictaminando la constitucionalidad de los artículos cuestionados por Clarín. El grupo periodístico apeló a la sentencia y aguarda el fallo de la Cámara, a la que el jefe de gabinete descalificó en un discurso público. Tanto los representantes del Gobierno como los de Clarín coinciden en que será la Corte Suprema la que definirá el pleito. A principios de enero, la Auditoría General de la Nación, órgano encargado del control externo de la Administración Pública, dio a conocer un informe sobre el uso de 2.230 millones de pesos, unos 460 millones de dólares, destinados a la pauta oficial entre el año 2007 y 2010. El informe apunta que, en 2009, el 59% de la inversión publicitaria del Estado Nacional se concentró en 5 medios dentro de un universo de 365 y que la distribución no tuvo relación con los niveles de audiencia de los mismos. En ese año, un medio con una tirada 10 veces inferior a la de uno de sus competidores recibió más del doble de pauta oficial. Los datos de la Oficina Nacional del Presupuesto indican que durante 2012 se emplearon más de 1.400 millones de dólares en el área de comunicaciones. Más de la cuarta parte de esa cifra se destinó a Fútbol para Todos, el programa que estatizó las transmisiones televisivas de las competencias futbolísticas y que tiene al Estado como anunciante casi exclusivo, y a la publicidad oficial, que sigue distribuyéndose de manera discrecional sin tener en cuenta los niveles de audiencia ni las limitaciones al uso proselitista de esos recursos. Alrededor de 180 millones de dólares se destinaron al mantenimiento de los medios públicos, que siguen albergando programas que desacreditan sistemáticamente al periodismo no alineado al Gobierno. El uso discrecional de recursos públicos y las intimidaciones a través de funcionarios u órganos de control han impulsado una serie de ventas de medios, compras por parte de contratistas del Estado y cambios en sus líneas editoriales. Numerosos despidos y renuncias de periodistas se produjeron en los últimos meses a raíz de estos cambios. El acceso periodístico a fuentes oficiales y a datos sobre la gestión estatal sigue siendo limitado. La presidenta Cristina Kirchner continúa sin brindar conferencias de prensa y utilizando la cadena nacional con fines no previstas en la ley de medios. La Corte Suprema de Justicia estableció en fallos recientes que la pauta oficial no puede emplearse para primero castigar a medios por su línea editorial y que toda persona tiene derecho a conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios se desempeñan. Leyes que regulan el acceso a la información y la distribución de publicidad oficial continúan siendo asignaturas pendientes en nuestro país. Hubo numerosos casos de agresiones físicas, ataques verbales, demandas legales o amenazas contra periodistas. Los casos se encuentran detallados en una versión más amplia de este informe, que es accesible para todos en la página web de la CIP, pero en honor a la brevedad me voy a mencionar solamente el caso más grave de todos, que fue el de Nicolás Pacheco. Nicolás Pacheco era conductor de Racing o Nada, un programa que se emite por Radio Cadena Eco. Su cuerpo fue hallado sin vida el pasado 24 de enero en la pileta de la sede del club porteño Racing, y la ausencia de agua en los pulmones y traumatismos hallados en su cabeza y en su tórax consolidan la hipótesis de que se trató de un homicidio, aunque todavía no hay avances relevantes en el esclarecimiento del hecho. Las amenazas contra los principales anunciantes de la prensa para que retiren sus avisos comerciales de ciertos medios merecen un tratamiento destacado por su extraordinaria gravedad. A partir del 7 de febrero, buena parte de las mayores cadenas de supermercados y electrodomésticos de nuestro país suspendieron los avisos que tenían pautados en medios de la ciudad de Buenos Aires y de algunas ciudades del interior del país. Directivos de esas cadenas manifestaron que la decisión derivaba de exigencias verbales del secretario de Comercio Interior y que se relacionaban con recientes disposiciones sobre congelamiento de precios. Esta presión sobre los anunciantes, que tiene un efecto sobre los empresarios por temor a ser inspeccionados por los organismos tributarios o a perder la posibilidad de importar insumos o productos, configura una variante de la censura y una vulneración del derecho de los consumidores a conocer el precio o las ofertas de los productos que pretenden adquirir. También constituye uno de los perjuicios más graves que ha sufrido la prensa independiente en su viabilidad económica. Los diarios La Nación y Perfil ya han perdido entre un 15 y un 20% de su facturación publicitaria total dentro del periodo en que se ejecuta el boicot, que se inició hace 30 días. Clarín ha pasado de tener 264 páginas de avisos de las empresas de ese sector durante el mes de enero a 61 en febrero. Se estima que el impacto anualizado configuraría una pérdida de 70 millones de dólares para los diarios. La desaparición intempestiva de estos anunciantes atenta contra el equilibrio económico de las empresas periodísticas que la sufren. En los últimos días, el boicot ha sumado nuevos protagonistas. La empresa Telefónica levantó toda la pauta publicitaria anual de La Nación y de los medios del Grupo Clarín. Sin autonomía económica no hay independencia editorial. En un contexto en el que el mapa mediático cambia vertiginosamente por la venta de canales y radios a quienes se hacen grandes negocios con el Estado y por la cooptación de empresas periodísticas a través de la pauta oficial,
las voces que pretenden expresarse con libertad corren el riesgo de apagarse definitivamente. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. ¿Hay algún comentario sobre el informe de Argentina? Sí, Miguel. Miguel Franjul. ¿Hay micrófono acá en la sala? ¿Micrófono? Un micrófono de esos que andan dando vueltas ahí. Ahí viene, ahí viene. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señores miembros de la Comisión de Libertad de Prensa, señor vicepresidente regional de Argentina. Dos preguntas solamente. Ya ha entrado en vigor la coerción establecida por el gobierno de Cristina Kirchner. Ya los empresarios están dejando de colocar sus anuncios, por un lado. Si hay una cuantificación del dinero que han dejado de recibir los medios legítimamente por esa vía. Y en segundo lugar, ¿está preparada la prensa de Argentina para tratar de disolver el efecto y la dureza de esta medida gubernamental? Muchas gracias. Hola. Esta medida se vincula a disposiciones sobre congelamiento de precios que supuestamente van a regir por 60 días. Tenemos grandes dudas por los efectos de ese congelamiento que sean nada más que 60 días y la posibilidad de que se extiendan creemos que es cada vez más grande. Ya han pasado 30 días de estas disposiciones y la caída en la facturación publicitaria de los diarios que más lo han sufrido, casos como el de Clarín, Perfil de la Nación, ha estado en el orden entre el 15 y el 20% de la totalidad de avisos que reciben estos medios. Si nosotros anualizáramos esas cifras, estamos hablando de unos 70 millones de dólares de pérdida para esos diarios. Es decir, que lo que ya se encuentra en juego es el punto de equilibrio de esas empresas. Pero no solamente las cadenas de supermercados y de electrodomésticos, que son las que están vinculadas con estas disposiciones de congelamiento de precios, son las que han dejado de pautar, sino que otras anunciantes de gran envergadura, como son las telefónicas, también han empezado a retirar avisos. De modo que la situación es cada vez más crítica y las posibilidades de que estas pérdidas afecten gravemente la viabilidad económica de los medios gráficos es cada vez más grande. Hay grandes dificultades desde el punto de vista legal porque se tratan de órdenes no escritas, es decir, no hay ningún tipo de decreto, no hay ninguna ley que lo regule, son instrucciones verbales, son presiones, amenazas sobre los anunciantes que están vinculadas al temor de ser inspeccionados por las autoridades fiscales, a frenar importaciones que implican insumos necesarios para estas empresas, ¿no? Presión a partir de medios paraoficiales contra muchos de estos empresarios. Es decir, que desde el punto de vista legal tenemos pocas herramientas y creemos que lo fundamental es tratar de quebrar ese boicot, señalándole a la ciudadanía la gravedad que tiene esto, viniendo a foros como este para concientizar, ¿no?, a nuestros colegas y en particular a la ciudadanía general del continente sobre lo que pueda acarrear este tipo de situación. Porque en definitiva es la independencia económica que es lo que puede garantizar la autonomía editorial, lo que está en juego, ¿no? En Argentina eso en definitiva es lo que corre serio riesgo en estos días. Sí, allá. Hola, buenos días. Danilo Arbilla, Montevideo, Uruguay. En fin, me resisto a no hacer algún comentario a que termine así el informe de Argentina. Vale la pena sacrificar un poco de tiempo. Por lo que hemos escuchado en Argentina, parafraseando aquello de todavía hay jueces en Berlín, en Argentina podemos decir que en Buenos Aires por ahora van quedando algunos jueces y alguna prensa. Que la situación es realmente terrible. Ahora, yo quiero preguntarle a usted, ¿qué pasa con las empresas? Porque lo de la presidenta Cristina Kirchner, todos lo sabemos, lo que hace el gobierno sabemos lo que está haciendo, estamos viendo cosas muy graves, pero ahora se han sumado unos socios. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con las agencias de publicidad? Yo creo que aquí tenemos que también condenar, además de a Cristina Fernández de Kirchner y a su gente, tenemos que condenar a esos nuevos cómplices. Si son cobardes, que sean cobardes y se asusten con ellos, pero que también se asusten con la condena de la opinión pública. Usted ha dicho que Telefónica
con gran entusiasmo aparentemente. El entusiasmo de Telefónica es bastante conocido. Estamos hablando de la empresa española, que en el año 2012 el 48% de su ganancia vino de Latinoamérica, con que Telefónica se ha sumado a la política de Cristina Kirchner. Si hubiera estado Repsol, también se hubiera sumado. Lo que pasa es que se la expropiaron. Digo, yo creo que tenemos que condenar y hablar de eso. No a Cristina Kirchner, tenemos que condenar a estos nuevos enemigos de la libertad de prensa, que son las empresas, que son las multinacionales. Creo que hay que decirlo. Y además, una última cosa, y veo al doctor Badeni ahí en la mesa, tenemos que hacer algo más frente a las organizaciones. Es decir, estos países integran la OEA. Tenemos que denunciar a la OEA y dejarle dicho a la OEA que aunque ellos lo acepten como democracia, no son democracia, y que queden constancia para que cuando alguna vez se dé vuelta la historia y las cosas vayan bien, es decir, se sepa que ellos sabían que eso era así y lo ignoraron porque eran cómplices también, como son las empresas, como son las agencias de publicidad y como se están sumando todos estos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Me dicen que está el video listo. Hay un nuevo video sobre Argentina listo. Sí, entiendo que sí. A ver, pasémoslo. Me increpa, me dice, ¿cómo me haces esto? ¿Sos un hijo de puta? Bueno, por supuesto, ahí me levanto muy molesto, y a continuación me dice, te voy a cagar a trompadas. ¿Qué me decís? Le digo, sí, vamos afuera, te voy a cagar a trompadas. Bueno. Voy a pasar la historia de cada uno de los jueces de la Suprema Corte. Estamos haciendo una muy exhaustiva investigación para decir quiénes son, de dónde vienen, a quién apoyaron, con quiénes estuvieron. Bueno, porque así el pueblo sabe quiénes son. Son cosas que me hacen ver cada vez con mayor necesidad, sinceramente, la democratización de la justicia, la democratización en selección de jueces, en juzgamiento de jueces. Ay, pero cómo tomaron el paso de la cámara, lo sorprendió. Obvio, ¿cómo se iba a sorprender eso? Era obvio que esa cámara de mierda iba a hacer lo que había hecho. Página 12 publicó una entrevista a Sabatella en la cual dijo textualmente que Telefónica no tiene medios en la Argentina. Sin embargo, el último informe de auditoría del grupo Telefónica desmiente a Sabatella. El titular del AFSCA, Martín Sabatella, se presentó por la mañana en las oficinas del Grupo Clarín para poner en marcha la transferencia de oficio. No se sintió cómodo cuando se le explicaron todos los motivos de por qué estaba procediendo de manera ilegal. Todo esto que ves acá es el Estado o los amigos del gobierno.
¿Lo ves dimensionado físicamente? Esto es el Grupo Clarín. Esto es el Grupo La Nación, este es el Grupo Narváez y este es el Grupo Perfil. Y si todavía te queda alguna duda, mirá este otro mapa. Que los redondeles rojos son los medios del gobierno. Los oficiales o los paraoficiales. Los violetas son los medios privados independientes. Entonces ahora hablemos de monopolios. A las 2:30 de la tarde, 3, me comunicaron por teléfono que yo dejaba formar parte de la mañana de la programación de Radio 10. Diego Sassi se sacó la clásica foto contra Clarín y el resto de la monada que suele acompañar al secretario de Comercio a estos periplos aeronáuticos y gastronómicos por el ancho mundo. ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Es que no necesita Clarín! Viene la persona que estaba en la caja, que me impresionó que era uno de los dueños, y me dijo: doctor, mucho gusto, buenas tardes, me saludó, me dijo: queremos decirle que usted acá no es persona grata, así que no va a ser atendido. Muy bien, como vemos está grave la situación en Argentina, muy grave. Por eso mismo hemos convocado a los doctores Gregorio Badeni, que está allí a mi derecha, y Adrián Ventura, en el marco de un panel que hemos titulado Argentina cuando la ley enmascara la censura. El doctor Gregorio Badeni es abogado constitucionalista, profesor en las universidades de Buenos Aires y Universidad Católica, miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y de la Academia Nacional de Periodismo, miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España y de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
autor de centenares de artículos y folletos, ha publicado 16 libros y es coautor de otros 29, entre los que se destacan Tratado de Libertad de Prensa y Tratado de Derecho Constitucional. Es asesor jurídico de la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina. El doctor Adrián Ventura es abogado y profesor de Derecho Constitucional, es además periodista del diario La Nación y del canal Todo Noticias, es abogado constitucionalista, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires con una tesis sobre garantías en la libertad de expresión, la que recibió el premio Facultad a la mejor tesis doctoral en Derecho. Además, es subdirector de la maestría en Magistratura de la Universidad de Buenos Aires. Simplemente quiero arrancar con el doctor Badeni, preguntándole, o para que les pongan sobre qué significa esto de que la ley puede estar enmascarando la censura. Gracias. Un excelente artículo que publicó hoy en el Diario Universal Danilo Arvilla, a lo cual podemos sumar las expresiones que virtió Claudio, así como también la exposición de Daniel Desein, demuestran claramente que en la Argentina asistimos a graves y arbitrarias restricciones a la libertad política, a la libertad económica y a la libertad social, que, por supuesto, desencadenan la degradación de la dignidad y el progreso del ser humano. Y en ese proceso de degradación queda incluida, por supuesto, la libertad de prensa, que es la madre de todas las libertades en una democracia constitucional. Y en el caso concreto de la Argentina, el gobierno es consciente que cercenando la libertad de prensa es la mejor manera para poder luego acometer impunemente contra las restantes libertades que tipifican al ser humano. En Argentina, la tradicional solidez que presentaba la libertad de prensa está en peligro. Y está en peligro por obra de las aspiraciones del gobierno de tener medios de prensa y periodistas que se adecuen a su forma de pensar, a su forma de actuar, que conduce inevitablemente a un proceso autoritario que desembocará inevitablemente en un proceso autocrático y absolutista, a un cambio del sistema político argentino. Frente a esta situación, que quizás a ustedes les parezca que no se adecua totalmente a la realidad, pero les puedo asegurar que es así. Frente a esa situación, por supuesto que hay rechazos de destacados periodistas, de medios de prensa, aunque muchos han claudicado lamentablemente, también de algunos empresarios que no están dispuestos a tolerar este avance sobre la libertad de prensa, porque saben que cercenando, como dijimos, esa libertad, luego las demás libertades quedarán a merced de lo que el gobierno desee. Y también debemos añadir la lucha que está desarrollando eficazmente algunas organizaciones periodísticas internas de la Argentina, como es el caso de ADEPA, cuyo presidente está entre nosotros, y muy particularmente la Sociedad Interamericana de Prensa. La labor que está desplegando en ese sentido la Sociedad Interamericana de Prensa y particularmente su Comisión de Libertad de Prensa es importantísima para que pueda en algún momento volver a ser la Argentina una suerte de modelo en el continente, para los países latinoamericanos en materia de libertad de prensa. Pero lo cierto es que la libertad que gozamos no es obra de la providencia, sino que es fruto de nuestra lucha. De modo que para restablecer esa libertad tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir bregando de la manera más fuerte que podamos para dejar no solamente un legado de bienestar para los otros, sino también para nuestros descendientes en Argentina.
El doctor Bartolomé Mitre recordará que hace 25 años aproximadamente se formuló una hipótesis que luego se transformó en tesis sobre las relaciones de tensión que necesariamente tienen que existir entre el gobierno y la prensa libre en una democracia constitucional. Es buena esa relación de tensión siempre que se desarrolle dentro del marco de la ley, siempre que se desarrolle dentro del marco de las normas que se fijan para el funcionamiento de ambas instituciones, y que se debe producir necesariamente un equilibrio en esa tensión, porque si la prensa se impone sobre el gobierno caemos en anarquía y viceversa. Si el gobierno se impone sobre la prensa estamos en la antesala de la autocracia, que es precisamente lo que nosotros advertimos que está ocurriendo en la Argentina. Quienes me han precedido en las exposiciones y lo que hemos visto en los videos me determinan que muchas de los temas que pensaba desarrollar los voy a dejar de lado. Por razones de tiempo. Además ya no funciona, me parece. Ahí está, bien. Esa es la manera de pelear contra la censura. Bien se ha dicho que tenemos en la Argentina una serie de aparentes reglamentaciones legales que no son tales porque se han transformado en los hechos en restricciones a la libertad de prensa. La regulación de los contenidos a la radio, a la televisión, es un aspecto fundamental sobre el cual se va a referir en detalle el doctor Ventura, de modo que lo dejo por ahora de lado. La discriminación publicitaria también ha sido claramente señalada, así como también un hecho preocupante como es el desconocimiento de parte del gobierno de las sentencias que emiten los tribunales argentinos, especialmente la Corte Suprema de Justicia, estableciendo la necesidad de dar publicidad a aquellos medios de prensa que no son afines al gobierno, pero que tampoco necesariamente son enemigos de ellos, sino que pretenden mantener su independencia, como aconteció en el caso de Editorial Perfil. A pesar de que existen esas sentencias, a pesar de que el Poder Judicial ha puesto claramente cuál es la postura que debe adoptar el gobierno, se niega a acatar esas órdenes y que, por el contrario, en el caso de Editorial Perfil, muchas veces la respuesta a la orden judicial ha sido la burla en cuanto a la publicidad que se emite. Las agresiones a los periodistas, me remito a los testimonios que brindaron destacados periodistas argentinos durante la última visita de la CIP a Buenos Aires. En cuanto a las presiones económicas financieras, también son perfectamente reales, se han dado en los últimos días esta suerte de orden no escrita, porque no hay ningún acto administrativo por el cual se haya dispuesto que se tienen que congelar los precios y que no se puede hacer publicidad en los medios de prensa, pero de hecho así acontece. Por supuesto que la principal responsabilidad en esto recae sobre los empresarios, que son los encargados de hacer la publicidad y que han recibido esas, entre comillas, instrucciones del Poder Ejecutivo. Y todos sabemos que en gran medida hay empresarios que lo único por lo cual velan es por el bienestar de sus empresas, por el bienestar de los titulares del capital de las empresas, por el bienestar de los trabajadores de esa empresa, lo cual es muy legítimo. Pero esos empresarios tienen que recordar que ellos solamente van a poder desarrollar su actividad en el marco de la existencia de una libertad económica. Que si no hay libertad económica no van a poder seguir desarrollando sus actividades. Y que si se cercena la libertad de prensa y el día de mañana el gobierno va a querer acometer contra la libertad económica, pues eso es lo que va a ocurrir, como decía bien hace un rato Danilo Arbilla, lo cual impone la necesidad
Bueno, después lo voy a presentar, aunque ustedes las conocen, pero vamos a terminar con el informe de Argentina. Adelante, doctor. Otro aspecto es el referente a la apropiación de insumos que se concretó a través de la sanción de una ley por la cual el gobierno en definitiva pretende y probablemente consiga controlar a la única empresa argentina que produce papel para diarios y que es una empresa de capitales mixtos. La mayoría pertenece a entidades privadas y una pequeña parte o una parte minoritaria al gobierno. Esa ley, la ley de papel prensa, así como también la ley que regula los medios de comunicación, tengan en cuenta ustedes que en Argentina fueron sancionadas con apoyo incluso de la mayoría de la oposición. Aparentemente uno tiene la sensación de que hoy día en Argentina hay grupos de la oposición que estarían muy de acuerdo en ser algún día oficialismo y tener una ley como la que se ha conseguido sancionar, tanto en materia de papel de prensa como en materia de medios audiovisuales. El bloqueo a la distribución de medios gráficos de prensa, bueno, a eso también se han referido, ustedes han visto algunas imágenes sobre hechos que no se daban anteriormente en Argentina. También corresponde destacar algo, en el caso del bloqueo a la distribución de los medios gráficos, se redujo la intensidad de esa forma de censura a partir del momento en que el gobierno entró en conflicto con el sindicato de los camioneros, que era el que tenía mayor peso para la concreción de esos actos. El gobierno trata de generar una imagen en la sociedad de que los medios de prensa son simples empresas económicas, que lo único que les interesa es tener rentabilidad y que todo lo atinente a satisfacer el derecho de información a la sociedad es simplemente una especie de pantalla, una especie de velo que articulan para justificar su existencia económica. Todos sabemos que un medio de prensa, si no tiene una sólida base económica, no puede tener independencia, de modo que ese argumento es indefendible, pero puede calar en la sociedad. Lo mismo aquel otro que señala que la prensa es una cosa peligrosa y que merece ser objeto de sanciones de tipo objetivo. Claro, es peligrosa la prensa cuando no satisface los intereses del gobierno. Cuando sí lo satisface, entonces esa prensa es buena, es positiva. Que es lo que vemos hoy en la Argentina, donde existe gran cantidad de medios afines al gobierno o que directamente son conducidos por el gobierno, cuya penetración en la sociedad es muy baja, pero que están compitiendo en forma manifiestamente desleal con aquellos medios que pretenden preservar su independencia. Y el décimo y último punto es el delito de opinión, que ustedes saben, en su momento tuvo aplicación y difusión en varias legislaciones europeas, no en el caso argentino, pero se están empezando a elaborar algunos proyectos de leyes que tratan de implementar el delito de opinión, en virtud del cual, si ustedes incurren en la emisión de pensamientos que son contrarios a aquellos que en función de determinadas ideas y valores se establezcan en la ley, merecerán sanciones de índole penal. Lo cierto es que frente a esta situación, la prensa en la Argentina enfrenta un desafío que yo creo que debe ser muy tenido en cuenta por los periodistas de otros países, latinoamericanos especialmente, en los cuales todavía no se han producido los fenómenos que se produjeron en Venezuela o que se están produciendo en Ecuador, en Bolivia o en otros países. Y
y que señala la necesidad de tomar medidas relativamente orgánicas para evitar que esto siga avanzando, porque no es un simple avance contra la libertad de prensa, tengamos en cuenta eso. Es un avance, en cierto modo, es cierto, contra todos los principios que conforman la Declaración de Chapultepec. Todos los principios que conforman la Declaración de Chapultepec hoy día en Argentina están siendo violados. Y creo que en muchos países latinoamericanos también. Y en algunos puede llegar a acontecer lo mismo. Por eso lo que se impone es una reacción, no solamente de los periodistas, no solamente de los medios de prensa, en general de la ciudadanía, para tener en cuenta que más que defender la libertad de prensa, lo que debemos defender son las instituciones democráticas constitucionales. La solidez de las instituciones democráticas constitucionales que conforman un sistema político, en el cual la libertad de prensa tiene un valor fundamental. El principio primero del Acta de Chapultepec nos señala en definitiva que sin prensa libre no hay democracia constitucional, así como también sin democracia constitucional no puede haber libertad de prensa. De modo que creo que es conveniente hacer hincapié en la defensa de las instituciones republicanas, en la defensa de las instituciones democráticas y a través de ese camino indirectamente conseguir que la libertad de prensa pueda renacer en aquellos países latinoamericanos donde ha sido cercenada, donde se está desapareciendo y pueda continuar y pueda mantenerse en aquellos países en que ello así acontece. Gracias. Gracias, doctor Badeni, por una tan ilustrativa exposición. Le pido ahora al doctor Ventura que nos dirija unas palabras. Desde ahí, adelante. Buenos días. Voy a partir del último punto que mencionó el doctor Badeni, el peligro para la democracia. A ver, el tema convocante del panel es si la ley, que vamos a hablar de la ley de medios en la Argentina, en general si la ley enmascara la censura. Y la ley de medios en la Argentina no solo enmascara la censura, sino que enmascara la desaparición de la democracia. No voy a hacer historia, pero la democracia como nosotros la conocemos en los países centrales y como alguna vez existió en América Latina, en estos países que ahora están afectados, era democracia con libertad de expresión. Nació así hace 200 años. Sacarle a la democracia la libertad de expresión es como pretender que un auto sin ruedas pueda funcionar. Estaremos frente a otro régimen. Ustedes preguntaron, alguien en el público acotó con acierto, que esto es una revolución. ¿Una revolución contra qué? ¿Qué propone el populismo? ¿Una revolución contra qué? Una revolución contra la democracia es la respuesta. Lo que están intentando hacer con el populismo es hacer desaparecer la democracia e instalar otro régimen. Por eso voy a hablar de ley de medios, una ley que en Argentina está directamente dirigida contra el Grupo Clarín, pero que no solo es preocupante porque va a destruir al Grupo Clarín, su aplicación, la ley de medios apunta a desarticular al Grupo Clarín, sino que también es preocupante porque la desaparición del Grupo Clarín es el banco de pruebas para sacarnos de un régimen democrático. Argentina está a las puertas de salir de una democracia. Hay un PowerPoint preparado, que no lo tengo, ahí está. Con este sentido voy a hablar de ley de medios en la Argentina. ¿Cuál es la situación actual de la ley de medios? Bueno, ustedes saben que fue sancionada en 2009, pero prácticamente el tema está reducido al conflicto entre el gobierno y el Grupo Clarín. Hay una causa judicial, que es lo que vamos a hablar también hoy, donde ya actuaron 3 peritos de oficio, un juez actuó, dictó sentencia en contra del Grupo Clarín y el juez consideró que la ley de medios es válida y no tuvo en cuenta ninguno de los peritajes que hay en la causa. Hay una apelación que está pendiente en la Cámara Federal, que se conocerá el fallo en las próximas semanas o meses, y el tema va a terminar en la Corte Suprema. Alguien dijo si hay jueces en Berlín. Casi en Buenos Aires no quedan jueces independientes, muy pocos. El contexto en el que se da esto es, ya lo hablamos mucho, lo vieron en los videos, campañas contra los medios. Un informe reciente de una Fundación de Libertad de Expresión en la Argentina detectó el último año 371 ataques contra la libertad de expresión, hay persecución por organismos oficiales.
Distribución de la publicidad oficial, ya se habló mucho. El 80% de los medios prácticamente hoy está en manos del gobierno. De los canales de aire de televisión abierta, uno solo no controla el gobierno, que es Canal 13, el resto están más o menos adecuados a la línea oficial. El programa de Fútbol para Todos, que es un programa, es una publicidad durante las tandas de fútbol o sobre el fútbol que se transmite por televisión. Esa pauta es de 250 millones y el gobierno la utiliza, de dólares, ¿no? Y el gobierno la utiliza básicamente para agredir a la prensa independiente. No hay una información objetiva, no es que vence la AFIP tal impuesto tal día, sino que es directamente publicidad, que es propaganda oficial del régimen. Hay 1.000 millones de dólares que se destinan a la instalación de antenas de televisión digital, pero están canceladas las licitaciones para subirse a esas antenas, con lo cual solo las señales que se transmiten por esas antenas son las oficialistas. Quiero hacer hincapié en los últimos 3 puntos de algunas cosas que nos hablaron. Ataques a Papel Prensa, la empresa que produce papel de diario en la Argentina. Bueno, se habló, hay persecución contra Papel Prensa, hay causas judiciales abiertas, pero se acaba de sancionar en noviembre o diciembre del año último una nueva ley de mercado de capitales. Y esta ley trae una perlita. La ley de mercado de capitales permite que la Comisión Nacional de Valores, un organismo oficial, intervenga el directorio de la empresa o la asamblea de accionistas simplemente por intuir, escuchen esta palabra, porque intuye, supone, sin ningún tipo de denuncias, que están afectados los derechos de la minoría. Entonces, en Papel Prensa, esto podría ocurrirle a un banco. Mañana, por ejemplo, o pasado, el gobierno podría ocurrírsele que tiene que intervenir el directorio de un banco privado. Pero en el caso de Papel Prensa, el Estado es socio minoritario, con lo cual actúa como juez y parte. El gobierno puede intuir o puede suponer que está afectado el derecho de la minoría, que es el propio gobierno, y a través de un organismo de gobierno termina desplazando al directorio de Papel Prensa. Una perla de la legislación argentina. Prohibición de anunciar ofertas de precios. Las cadenas de supermercados y electrodomésticos no hacen anuncios. Ahora, cuando uno le pregunta a los empresarios, acá se comentó, dice, bueno, es que no nos dejan salir contenedores del puerto o nos pueden perseguir a las cadenas si nosotros seguimos publicando avisos. Hay miedo, señores. En la Argentina se instaló el miedo. Y nunca se olviden que el populismo, un régimen populista, que no es un régimen democrático, se apoya en varias premisas fundamentales. Primero, la promesa de que a la gente la hace gobernar. La promesa de que la gente, el pueblo gobierna. Mentira, el pueblo no gobierna en el populismo, gobierna el líder. Segunda promesa, segunda régimen en que se basa el populismo, es la supresión del intermediario. El populismo no necesita la libertad de prensa, nunca la va a necesitar. Por eso que dentro de este régimen no podemos salir de esta dialéctica. El populismo no necesita la libertad de prensa por definición. Por eso que en la ley de medios lo que está en juego no es solo el Grupo Clarín, es la desaparición de la libertad de prensa. Y finalmente lo que faltaba, el ataque final contra la justicia. Lo acaba de hacer la presidenta en la inauguración de la Asamblea Legislativa el 1 de marzo. La presidenta propuso democratizar la justicia y entre las medidas para democratizar la justicia está la de crear cámaras de casación por debajo de la Corte para sacarle poder a la Corte y que los casos lleguen cocinados a la Corte, y en segundo lugar también hay otra medida, que es que los jueces que integran el Consejo de la Magistratura sean electos por el voto popular, con lo cual los jueces del Consejo de la Magistratura van a tener que pegarse a algún partido político porque van a ser parte de una elección nacional en distrito único y van a tener que juntar millones de votos. ¿Me quieren decir cómo un juez hace para hacer campaña y juntar 5 millones de votos, 7 o 10 millones como un presidente sin ser parte de un partido político? Ahora, esto tiene un objetivo, destruir la justicia, porque el populismo tampoco necesita control. Cuando hablamos de control y hablamos de libertad de prensa, estamos hablando de democracia, estamos hablando de un sistema republicano. El populismo no es eso, es otra cosa, es otro régimen. Por eso que es importante hablar de la ley de medios en Argentina, y no solo porque está involucrado el Grupo Clarín. Hay 4 normas que están en juego en el debate judicial sobre la ley de medios. El artículo 45, que tiene que ver multiplicidad de licencias, es el primero. ¿Qué establece el artículo 45? Es un artículo muy extenso, no los voy a aburrir hoy, pero beneficia básicamente a los medios oficiales, a los estatales, a los paraestatales, a los oficialistas.
y a las empresas extranjeras, no a los grupos nacionales. Está pensada la ley de medios en contra del Grupo Clarín. ¿De qué modo beneficia a esos y perjudica a los otros? A ver, veamos. Un solo operador privado solo puede llegar en Argentina al 35% de la población. En cambio, el Estado puede llegar al 100% trabajando en red. En Argentina no están permitidas las redes para los privados, con lo cual un privado solo puede llegar al 35%, que eso es menos que la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En cambio, el Estado puede transmitir su mensaje a todo el país. Segunda norma que surge de la ley de medios. Basta con una licencia, las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo Telefónica, o una empresa de satelital, DirecTV en Argentina, pueden con una sola licencia alcanzar a todo el país, es decir, más de 2.200 localidades. Un cable en Argentina, un operador de cable, pongamos Cablevisión, para llegar a todo el país necesitaría 2.200 licencias, pero la ley solo permite tener 24. Es decir, hay una norma en la ley que le dice a los cables, usted solo puede tener 24 licencias, una en cada localidad, 24 localidades. Mientras que por DirecTV o por Telefónica se puede llegar al 100% del país. Si esto no es una restricción a la transmisión por cable, que encima no utiliza espectro. Un canal de televisión abierta solo puede tener una señal audiovisual, un cable solo puede producir un cable una señal de generación propia. ¿Por qué? Si no utiliza espectro, no utiliza espectro radioeléctrica, no hay fundamento técnico. Y en definitiva, las empresas extranjeras colocan a través de los cables decenas y decenas de señales propias, mientras que un cable argentino solo puede tener una señal de contenidos propia. Y límites locales no puede superponerse en una misma área, en una misma zona. Uno tiene que optar, la empresa tiene que optar o poder dar cable o dar televisión abierta. Esto apunta directamente contra Cablevisión, al Grupo Clarín, para forzarlo a elegir entre Canal 13 o Cablevisión. Está clarito, la ley no se resiste esto. Bueno, se murió. Otro de los artículos, ahí está. Actuaron en la causa, actuaron de oficio 3 peritos. Uno de ellos nombrados, peritos de oficio nombrados por el juez de la causa, uno de ellos pedido por el Estado Nacional. Fueron un perito ingeniero, un perito económico, un economista y un contador. El ingeniero en telecomunicaciones. Los 3 peritos llegaron a la misma conclusión, que la ley destruye las sinergias, que destruye la economía de escala, que destruye la economía de alcance, la economía de densidad, que disminuye los incentivos para hacer inversiones, que altera el mercado publicitario. El perito economista dijo la separación de redes tiene efectos negativos sobre la calidad del servicio. Incluso si una empresa de cable no puede prestar televisión por cable, en algunas localidades solo va a poder prestarla en 24, esa empresa de cable se volvería inviable para prestar el servicio de Internet en el resto del país. Cuando uno lleva la señal de cable, de televisión por cable, de Internet, obviamente que es rentable. Si lleva solo la señal de Internet, se vuelve no rentable. Todo esto que ustedes están leyendo ahí está en los 3 peritajes. ¿Qué hizo el juez de la causa? Sí, ahí está. ¿Qué hizo el juez de la causa? No tener en cuenta ninguno de los 3 peritajes. Cuando el juez de la causa, el juez de primera instancia, dictó el fallo, dijo que no iba a evaluar ninguno de los 3 peritajes. El juez puede evaluarlos y desechar los peritajes. Pero claro, los peritajes, incluso el pedido por el gobierno, habían dado resultados adversos al gobierno. Entonces el juez optó por la fácil, desechar los peritajes. Después vamos a ver algunas otras cosas. Los otros 3 artículos sobre los que se centra el debate judicial en la Argentina son el 41, el 48 y el 161. El artículo 41 prohíbe las transferencias de licencias sin autorización previa. Es decir, primero hay que pedir la autorización al Estado para transferir licencias. ¿A qué apunta esto? Que si hubiese obligación de desinvertir, el Estado dice a quién se puede vender y a quién no, y uno termina vendiendo a bajísimo precio a los empresarios amigos del poder, al amigopolio. Pero, atención, en los últimos días el gobierno aprobó transferencias de licencias que en realidad se habían hecho ya celebrado entre los particulares y recién ahora se sometieron a aprobación del Estado, pero como son amigopolios, el gobierno las aprobó. Una violación del gobierno a la ley y una manera de mostrar, una prueba clara y evidente, está ahí a la luz de todos, cualquiera puede verlo,
que el gobierno está aplicando la ley de medios en manera discriminatoria. El artículo 48 plantea una norma que no se le prestó atención en la Argentina, y es lo siguiente: aún quien se adecue a la ley de medios, aún quien se someta a la ley de medios, no va a poder invocar derechos adquiridos, con lo cual los empresarios actuales que supuestamente están negociando con el gobierno para adecuarse a la ley de medios, también van a estar sujetos a los vaivenes del antojo presidencial. Atención, no hay derechos adquiridos en la Argentina por la ley de medios, ni por la anterior, ni por esta, ni por ninguna. Eso lo dice expresamente la ley. Y el artículo 161 obliga a quienes no se pueden adecuar a la ley de medios a desinvertir, a vender. Es una violación flagrante del derecho de propiedad. En Argentina está desapareciendo a través de la ley de medios el derecho de propiedad. Es más, el gobierno, el de Néstor Kirchner, había dictado un decreto, el 527 del 2005, que ahí lo tienen ustedes en pantalla, prorrogando, a cambio de hacer inversiones, prorrogando la duración de las licencias. La ley de medios viene a desconocer ese decreto, pero atención, después de sancionar la ley de medios, el Congreso aprobó el decreto. Aún así se quiere obligar a Clarín a desinvertir. Aún así se quiere obligar a Clarín a desinvertir, a pesar de que las licencias están sujetas a plazo. Y claro, el juez tenía que inventar algo. ¿Qué es lo que hizo el juez? Como me están apurando, voy a saltear esto, porque el gobierno presiona y quiere que se note la presión. ¿Qué hizo el juez? El juez de primera instancia no controló si la ley es razonable, no controló si la ley es inconstitucional, no tuvo en cuenta los peritajes, ya se lo dije, pero además tuvo la idea de asimilar la información y las licencias de medios a un servicio público. Las licencias de medios no son servicio público, no son licencias para prestar un servicio público, no son licencias de concesiones que el Estado puede revocar unilateralmente. Pero el juez dijo que las licencias de la ley de medios pueden ser revocadas unilateralmente por el Estado en cualquier momento cuando el Estado lo crea conveniente. Porque para el juez las licencias de medios son equivalentes a concesiones de servicios públicos. Es decir, la información para el juez, y esto es lo que subyace en la ley de medios y es la idea que tiene el gobierno, la información es información del Estado. Y el Estado es el que puede decir qué información se puede dar y qué información no se puede dar. Esto que siempre se dijo respecto de la ley de medios, los críticos de la ley de medios siempre lo advertimos, hoy está expresamente escrito en el fallo del juez de primera instancia. Un fallo que ahora va a revisar la Cámara Federal. Para concluir, vuelvo al punto inicial y con esto concluyo en 10 segundos. Lo que está en juego en Argentina es el Grupo Clarín, porque le quieren aplicar la ley de medios para desinvertir. También están en juego los diarios, La Nación, el Grupo Perfil, no por la ley de medios sino por otras regulaciones. Pero más allá de eso, lo que está en juego en la Argentina es el régimen democrático. Nos quieren sacar del régimen democrático para instalar un populismo que no es una democracia. Por eso que no estamos solo hablando de censura, estamos hablando de democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ventura. ¿Alguna pregunta a los doctores Badeni o Ventura sobre lo que acaban de manifestar? Sí. Por favor, identificarse antes de usar la palabra. El micrófono, por favor. Tiene que estar ahí el micrófono, sí. Buenos días. Francisco Miro Quesada, del diario El Comercio de Lima. Por lo que he escuchado a los dos doctores, me vino a la memoria lo que sucedió en el Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori, donde la democracia, no solamente los medios, estuvo en grave peligro. Y está claro lo que se está dando, no ahora, sino en los últimos años en Argentina. Mi pregunta es la siguiente: ¿se tiene identificado al grupo que elabora toda esta estrategia contra la prensa? ¿Se sabe quiénes son? Por ejemplo, la prensa peruana identificó a un sujeto, Montesinos, que armaba todo a través del Servicio de Inteligencia, un conjunto de normas y de prácticas y de acciones políticas en contra de los medios de comunicación.
Esa es mi pregunta. Va para cualquiera de los dos doctores y los felicito también por su exposición, ha sido muy clara y muy precisa. Muchas gracias. Si podemos hablar de un plan, si podemos hablar de un plan, diríamos que ese plan nace directamente de la Presidencia de la República con el asesoramiento de todas aquellas personas que se consideran idóneas para ese objetivo y que son, no sé si son idóneas, pero son muchas. Y hay un fenómeno en materia de prensa que es realmente preocupante, que yo nunca lo percibí con tanta intensidad antes en Argentina, que es la división que se ha producido dentro del periodismo y dentro de los medios de prensa. La solidaridad tradicional que existía en el periodismo en la Argentina se ha diluido. Hay periodistas que agravian, que insultan, que descalifican absolutamente a otros colegas. Y curiosamente son esos periodistas que están contratados directamente por el gobierno en programas oficiales y que están rompiendo reglas elementales de la convivencia que tiene que existir en una actividad tan noble como la actividad periodística. Pero el plan al cual usted se refería es algo que se va programando sobre la marcha. No es algo que se haya bosquejado hace 7, 8 años con matices precisos y definidos, sino que sobre la marcha se va adecuando según las circunstancias para alcanzar un determinado objetivo, como lo demuestra claramente la decisión de ordenar en cierto modo a las empresas privadas que no hagan determinada publicidad en los medios gráficos, ¿no? Y que eso repercute sensiblemente en la economía de esos medios. Eso se pensó probablemente en los 2, 3, 4 últimos meses. Y así seguirán surgiendo nuevas ideas sobre el particular. Igualmente hay una división del trabajo en Argentina, les quiero aclarar. A ver, el plan se va armando sobre la marcha, pero es un plan sistemático. Está bien pensado desde la óptica del gobierno populista. Es un plan sistemático. Quien ataca, les dije, el populismo tiene algunas premisas básicas. Quien ataca a la justicia básicamente es el jefe de gabinete y el ministro de Justicia, que son los que hacen las denuncias constantes contra los jueces. Denuncias en el Consejo de la Magistratura, denuncias penales, fuerzan renuncias de los jueces. Hay jueces que fueron forzados a renunciar o excusarse. Decenas de denuncias en los últimos 3 meses. Y ahora acaba de sumarse una nueva, porque claro, la Cámara Federal tiene que resolver sobre el caso Grupo Clarín, este estudio de la Cámara Federal, entonces nuevamente el gobierno sale a atacar a uno de los integrantes de la Cámara Federal. En cuanto a la persecución, todo lo que se refiere a la publicidad en los medios gráficos, por ejemplo, o en televisión, lo que tiene que ver con los supermercados, electrodomésticos, es el secretario de Comercio, o papel prensa, es el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Es decir, por un lado atacan. Y en cuanto a la aplicación de medios, el titular del organismo federal que controla los medios, el APSCA, que se llama Sabatella. Es decir, hay una sistematización de los ataques que tienen que ver, que algunos se dedican a atacar a los medios, otros a la justicia, otros a la publicidad, y eso es sistematización, señores. Puede haber ataques sistemáticos a los derechos humanos, a la persecución, a la tortura, y también puede haber sistematización del ataque a la libertad de prensa, y en Argentina la existe. Voy a tomar una o dos preguntas más. Aquí, Miguel, micrófono, por favor. Miguel Otero, Diario El Nacional, Caracas, Venezuela. Bueno, yo quiero insistir en lo que ya he dicho en otras asambleas en relación a esto que ya lo llaman un plan, que no es un plan argentino, es un plan de los populismos latinoamericanos que nace en el régimen chavista venezolano. Son las mismas características que se van repitiendo en Ecuador, en Bolivia, en Argentina y por supuesto origen venezolano, que tienen como objetivo silenciar a los medios, generar autocensura en un supuesto ambiente de libertad de expresión que no existe, y por supuesto la utilización de los tribunales, la generación de leyes específicas
para ir limitando la libertad de expresión, las agresiones físicas por parte de los partidarios del oficialismo y las agresiones verbales permanentes por parte tanto del presidente de la República como todos los medios oficialistas que van creciendo y se van desplegando por todo el país y que tienen como objetivo desprestigiar, vilipendiar, difamar tanto al periodismo independiente como a todas las empresas periodísticas o de comunicación que manejen el periodismo de una manera distinta como quiere el oficialismo. Todo esto es algo que se va repitiendo, son las mismas características y al final del camino tienen un solo objetivo, que es limitar la libertad de expresión y convertir a todo en un solo discurso. Muy distinto a lo que hacían las dictaduras tradicionales, que simplemente eran regímenes de excepción, arbitrariamente violaban todos los preceptos constitucionales, pero esto es un sistema mucho más sofisticado, más planificado y es un sistema además progresivo de limitación de la libertad de expresión. Gracias. No hay pregunta. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una última? Sí, Alejandro. Si es posible que sea pregunta más que comentario, ¿no? Alejandro Aguirre, soy expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. A los dos doctores, de los cuadros que ustedes han presentado, que reitero lo ya dicho, lo felicito por lo completo que era, ¿hay algún rayo de luz dentro de lo que se está viendo en el futuro lejano, en el futuro mediano, algo que se puede coordinar, hacer dentro o fuera del país? Y no estoy hablando de cambios políticos necesariamente, no es en esa discusión que estoy entrando, sino dentro de la lucha que ustedes están librando dentro de la Argentina, dentro de su realidad. Sí, la pregunta es buena. En la Argentina hay una luz que se apaga. Hay mucho miedo, hay miedo de los empresarios que no quieren anunciar, hay miedo entre los jueces. El último ataque de la presidenta al Poder Judicial fue muy fuerte. Los jueces de por sí ya tienden a ser conservadores, tienen una autorrestricción a controlar las medidas mayoritarias, aunque las medidas mayoritarias muchas veces violan los derechos de las personas y su deber es controlarlas, es declarar inconstitucionales las leyes. En Argentina casi ya no se declaran las leyes inconstitucionales. Hay mucho miedo en el Poder Judicial y prácticamente lo único que queda en la Argentina para frenar este embate del populismo es el Poder Judicial, y es un Poder Judicial que ahora está siendo atacado en grado exponencial. Con un agravante más, el gobierno sembró la semilla de la división dentro del Poder Judicial, está cimentando un movimiento muy fuerte de jueces y fiscales oficialistas. Colocó hace 6 meses a la Procuradora General de la Nación, que es una procuradora, una mujer que llegó al cargo por ser anti-Clarín, porque siempre dictaminó en contra del Grupo Clarín, de Papel Prensa, de Cablevisión, en todas las causas que venía interviniendo. Y desde esa Procuradora General y después la Presidenta también, la Presidenta de la Nación, se está hablando de la justicia legítima. La justicia que ahora quiere instaurar el gobierno kirchnerista. Esto no lo invento yo, lo dice con todas las letras. Es la justicia legítima, porque dice la Procuradora General que hasta ahora la justicia es ilegítima. Entonces, desde el punto de vista del gobierno, una justicia, la actual, no puede nunca alumbrar un fallo que proteja la libertad de prensa, porque sería una justicia legítima y un fallo ilegítimo. Dentro del país hay una luz que se está apagando. Y la esperanza son los organismos internacionales. La Relatoría de Libertad de Expresión, que también la están intentando de apagar, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Así está la situación en Argentina, una situación que se puede repetir en cualquier país. Hoy le está pasando a Argentina, pero hace pocos días el Partido de los Trabajadores de Brasil estaba fomentando una vez más una ley de medios, al estilo de la Argentina, al estilo de la venezolana. Dilma Rousseff una vez más dijo que no, pero eso puede cambiar. Atención, señores, estamos cambiando de régimen político.
Latinoamérica está yendo, o algunos países, hacia otro lado. Y va a costar mucho salir, porque la pregunta, esto lo van a abordar en otros paneles, pero la pregunta es cómo se sale de un populismo. ¿Se sale con un gobierno institucionalista, un gobierno que defiende las instituciones? ¿Y la gente que estaba tan movilizada va a aceptar ese gobierno más frío? ¿O de un populismo se sale radicalizando el discurso populista? Eso es lo que va a vivir ahora Venezuela. Venezuela tiene la opción. ¿Cómo continuar, cómo salir de Chávez? Bueno, se va a radicalizar. Es probable que lo que venía haciendo Chávez se radicalice. Porque si no, no se sale fácilmente de un populismo con un gobierno frío. Bueno, muchas gracias a los doctores Ventura y Badeni. Muchas gracias a Daniel Desain por su informe. El informe y todo lo que hemos visto sobre Argentina ha dejado en claro la situación de gravedad que allí se vive. Así que, nuevamente, muchas gracias. Antes de pasar al informe sobre Cuba, le voy a dar la palabra al presidente de la CIP, señor Jaime Mantilla, para que lea una notificación que le acaba de llegar. Gracias, Claudio. Quisiera también aprovechar para dar la bienvenida a muchos periodistas y a muchos colegas que no son todavía parte de la CIP. Los veo que casi han llenado este auditorio. También quisiera dar la bienvenida a Joanny Sánchez, nuestra flamante vicepresidenta de Cuba. Nos honramos los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa en su visita de una periodista libre, formada en la batalla para defender esos valores de libertad en un país que no tiene esa libertad. Voy a dar lectura a una carta que nos acaba de llegar de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, carta firmada por el señor Julio Ernesto Bazán González, gerente general de la Asociación Mexicana, como dije, de Editores de Periódicos, y dirigida a la Presidencia de la República de México, en la persona de don Roberto Calleja Ortega, que dice así: muy estimado don Roberto, quisiera con todo respeto que se merece el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, comentarle que causó en el seno íntimo de los integrantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, reunida en la ciudad de Puebla, extrañeza y desconcierto ante el aviso que el señor presidente no vendrá a este evento, como es costumbre en todas las asambleas de la CIP en el continente, que los mandatarios hagan acto de presencia e inauguren formalmente la asamblea, como el protocolo de la CIP lo acostumbra en todos los países que se reúnen, para analizar el estado de libertad de expresión y libertad de prensa en el continente americano. Sobre todo causó extrañeza el que el señor presidente Enrique Peña Nieto haya asistido a los funerales del exmandatario de Venezuela, que se distinguió por ser un enemigo implacable de la libertad de expresión y prensa, que persiguió y encarceló a varias decenas de periodistas en su país, expropió varios diarios y canales de televisión y fue un crítico constante de la CIP, de sus dirigentes y de sus postulados, así como lo que constituye su esencia y razón de ser. La no asistencia del presidente y el contraste con la presencia en los funerales del exmandatario de Venezuela, que también se distinguió por sus injustos ataques contra México y sus líderes, ha causado extrañeza, consternación y dolor entre los integrantes y dirigentes de la CIP, que ya se encuentran reunidos en Puebla y que esperaban con mucho interés el mensaje de aliento y esperanza que el señor presidente de México ha estado difundiendo en sus actos públicos y sobre todo en lo que respecta a la prensa mexicana, tan agraviada y ofendida por los enemigos de la libertad de expresión. Le anexo la lista de los líderes continentales de la prensa que ya están reunidos en Puebla y le ruego hacer un esfuerzo
para comunicar nuestro sentir y muy respetuosamente se reconsidere la presencia del señor Presidente de la República en este importante evento continental, en el que con toda seguridad será muy bien recibido. Con todo respeto, Julio Ernesto Bazán González, gerente general. Quiero agradecer al señor Bazán González, a nombre de la Sociedad Interamericana de Prensa, por el contenido de esta carta y ratificar nuestra inmensa voluntad de tener en esta asamblea y en todas las asambleas que se realizan de la Sociedad Interamericana de Prensa la presencia del mandatario de cada país. Es fundamental poder dialogar con él y cruzar nuestras ideas sobre las libertades que defendemos. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Acaba de leer una carta que sí causa un poco de sorpresa. Esto de consternación, muy consternados no estamos tampoco. Es decir, podemos vivir sin los presidentes. Podemos vivir sin los presidentes. Bueno, ahora toca el turno al informe de Cuba. Cuando en octubre del 2012 con el presidente Mantilla empezamos a designar o a tratar de promover, a sondear a las personas que podrían ser los vicepresidentes regionales de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, a mí se me ocurrió una idea que a mí mismo me parecía peregrina, en cuanto a que por primera vez en la historia de la CIP pudiéramos tener a una periodista de adentro que vive en Cuba, y no como ha sido tradición en el último medio siglo, que el informe de Cuba fuera leído por otros periodistas tan dignos como ella, pero exiliados en otros lugares, y que, si bien conocen los rigores del régimen cubano, ahí veo a Humberto Castelló, que es uno de los que ha leído muchos informes sobre Cuba, si bien conocen los rigores del régimen cubano, bueno, ya no están adentro de la isla. Y no es lo mismo estar adentro e informar desde adentro sobre lo que pasa que informar estando afuera, aun cuando esté todo lo preocupado que se esté sobre lo que pasa dentro de la isla. Entonces se me ocurrió proponerle a Jaime, al presidente,